Lo que necesitamos entre los feminismos es hablar. Para crear tramas de sentido político. Referenciar las palabras desde un contexto situado. Porque finalmente las luchas, si no son colectivas, se convierten en exposiciones personales, ¿no? Reapropiarnos de eso, que finalmente son conceptos que vienen de la lucha de las calles. Que hay que partir de qué se pone al centro. Que rompa esa barrera contra el patriarcado, el machismo. El respeto mutuo entre todos los feminismos. Construir tu esperanto para poder comunicar. Aunar conceptos sobre cómo no entendemos todos, pues es complejo. Estamos viviendo una etapa de muchísimo malentendido. Yo he visto que cambia tanto el lenguaje en el arte y en el feminismo. Necesitamos términos de debate. Espacios de diálogo donde podamos honrar los términos propios. Hablarlo desde la diferencia. Aún entre los feminismos hay una disputa por el sentido de las palabras. ¿Podría realmente haber un consenso en el lenguaje? Hola, soy Serrucha, artista y activista feminista y coordino Disidenta junto con Lorena Wolfer. Alzo la voz para que el suelo retiemble y nuestros ojos se incendien, para que mis palabras revienten como olas, para no caminar solas, porque de hoy en adelante si nos tocas a una, nos tocas a todas. En este episodio de Glosaria vamos a hablar sobre ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía más allá de un documento oficial? ¿Quiénes tienen acceso a una ciudadanía plena en términos de ejercicio de derechos, goce de recursos y participación en el diseño de las políticas que nos rigen? ¿De qué maneras los feminismos apelan o reproducen las normas que dictan que ciertas personas son más ciudadanas que otras? Para el día de hoy tenemos a nuestras invitadas Jessica Marjan y Meritxell Calderón. Yo soy Jessica Marjan Durán Franco, soy una mujer trans, defensora de derechos humanos, originaria de una comunidad ñañú. Soy abogada, poeta, arrabalera y me considero infinita. Para mí el lenguaje es una forma de articular mi pensamiento por diversos medios que tienen que ver con mi cuerpo y los sentidos, ¿no? Por ejemplo, la boca, el habla, pero también los elementos de mi lenguaje corporal, mi lenguaje ya sea visual y todo lo que tenga que ver con mi cuerpo, ¿no? Pero pues también el lenguaje tiene importancia porque el lenguaje no solamente lo construyo yo, sino es una interacción con el Estado, con la arquitectura, con las otras personas. Y el lenguaje también es el resultado de un proceso histórico colonial. Por ejemplo, el que no hable ñañú, cosa que mi abuela y mis ancestras sí, sino también pues soy el resultado de toda un proceso de colonización, ¿no? de este país. Entonces el lenguaje pues también se vuelve una resistencia. Y el lenguaje no es una cosa necesariamente elegida y consciente, ¿no? La capacidad de agencia, pues, la puede tener cualquier persona, pero también el lenguaje es mi resistencia, ¿no? Desde ahí resisto cuando tal vez le puedo quitar a la palabra marica la connotación de grosería o negativa y la puedo apropiar para decir soy una loca, marica, lencha, travesti, lo que quieras, y aquí estoy resistiendo, ¿no? Entonces el lenguaje también es mi fisura, mi poema, mi arma para defenderme y mi susurro para arrullarme. Soy Meritxell Calderón Vargas, abogada feminista, defensora de derechos humanos, chicana con TX porque nací en Cataluña, pero no tengo nada que ver con allá más que tal vez las ínfulas de grandeza que a veces me dan. Y bueno, mi relación con el lenguaje es muy íntima y definitivamente para mí como abogada que se dedica a temas como feminicidios, desaparición, inclusive desgraciadamente algunos casos de trata, que no estoy feliz de haber estado ahí. El lenguaje corporal es súper importante, inclusive trabajar con el performance, con mujeres con adicciones,
para que eviten ser arrestadas, para trabajar el tema de la reducción del riesgo. Y pues yo viviendo en Tijuana, donde no solamente está pues toda la heroína, fentanilo y todas las drogas que luego no cruzan por ser de mala calidad, nos dejan lo peor y pues es con lo que hay que lidiar, ¿no? Entonces para mí precisamente el lenguaje corporal implica una resistencia, el hecho de, por ejemplo, yo ser una mujer gorda y pues con problemas en los ovarios, que a veces me sale barba y a veces me presento en lugares con barba y mucha gente todavía a la fecha no me cree que no soy mujer trans, que digo no tenía ningún pedo con ello. Y por otro lado, pues el mostrarme con mis brazos, ¿no? Así, chun, 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 chun. No, o sea, exponerlos, mostrarlos, hasta de hacerlos jiggly para que la gente que diga, ay, mira sus brazos, yo, mira, se los muevo más, ¿no? O la panza y hasta ese tipo de resistencia a través de la comedia es la que a mí me ha traído, pues, por un lado un camino de catarsis, por otro la sanación cuando ha sido posible y pues también esta parte de pues vivir alegremente lo que a veces mucha gente espera de que, pues eres de tal manera, has hecho esto, eres abogada, todo oscuro, ¿no? Entonces ya tú te das este permiso de ser rosita con glitter y hacer tu desmadre y eso es lo que creo que el lenguaje te lo permite porque te presenta. El día de hoy vamos a estar hablando de ciudadanía, ¿no? ¿Es una palabra que ustedes usan de manera regular? Sí, no, ¿por qué? Y más allá de eso es cómo la usan, a qué se refieren cuando utilizan esta palabra ciudadanía, ¿no? Y si sienten algún tipo de apego a ella. Para mí el concepto de ciudadanía ha sido importante por lo que les había confesado, ¿no? De que nací en Barcelona y pues creciendo en México, me trajeron aquí a los 3 años de nacida. Entonces nada más llevaba ahora sí que el estigma de haber nacido allá y que cuando llevábamos la clase de historia me dijeran, claro, tú, los conquistadores y Hernán Cortés, pero pues yo nunca me di más de unos 50, ¿verdad? Y tampoco nací con la cuenta de banco del apellido de los Cortés o todo esto, ¿no? Entonces precisamente para mí la ciudadanía era de, no, yo soy bien mexicana, e inclusive cuando salgo a veces de Baja California, exagero un poco mi acento norteño sin pensarlo, porque esa onda de, que me conozcan como del norte, ¿no? Entonces, aunque yo digo, no, la ciudadanía, pues es anticapitalista, no es anticapitalista, es colonial, es como es el patriarcado y lo más horroroso, pues la vivo a diario, y la sobrevivo a diario viviendo en frontera, ¿no? Inclusive, por ejemplo, aquí te dicen, bueno, es que yo no soy ciudadano. ¿Cómo que no? Sí, es que no soy ciudadano americano. Pero pues naciste en México o en El Salvador o en Ecuador. No, es que quiero ser ciudadano. Y es como, que a mí me daba hasta agruras, Pepto-Bismol y todo después de ciertas entrevistas, ¿no? Pero entiendo que la ciudadanía va ligada precisamente a, como decía Jessica, es un sentimiento, es algo que puedes interiorizar, porque no necesariamente tienes que vivir en un estado-nación para respetar a los árboles, a los animales, pero si te dicen, mira, cuida porque es tu país, cuida México, a lo mejor hay algunos aspectos de la ciudadanía que podemos retomar y hacerlos para no nada más para oprimir, ¿no? Como el derecho mismo, todas las leyes, los juzgados. O sea, si siempre han sido para oprimir, ahora hay que usar el concepto para liberar, para hacernos comadres, para juntarnos y para echar desmadre, ¿no? A mí recuerdo que me enseñaron que en nuestra constitución política decía que la ciudadanía se alcanza a partir de los 18 años y que el artículo 34 constitucional es el que justo señalaba que todas las personas, y dicen mujer y varón tienen esta capacidad de ser ciudadanos a partir de la mayoría de edad, ¿no? Y que eso es una perspectiva que tiene demasiados sesgos, ¿no? Y llevo a la pregunta que ¿quién da el estatus de ciudadano, no? Recordemos que en Roma
de donde surgen las bases de nuestro derecho y del derecho que lo conocemos particularmente pues en México, esta tradición romana donde el pater familias tenía solamente la calidad de persona y las mujeres eran objetos, cosas, igual tema de la esclavitud, los esclavos, y eran parte de sus bienes materiales. O sea, ¿qué pinche derecho hemos heredado de toda esta forma en la cual todo se convierte en un estatus que te lo da y te lo brinda una ficción construida por los mismos señores que oprimen, que delimitan, diría Marx, la propiedad privada y que están siempre en la cúpula del poder sosteniendo la desigualdad y se benefician de la desigualdad? La ciudadanía fue un estatus construido a partir de quien genera la desigualdad y a partir de cómo se justifica esta normalización de que quién puede decidir y tiene la capacidad jurídica para decidir. Y por ejemplo, en el caso de las disidencias, en el caso particular de las disidencias sexuales o las personas trans, cuando decidimos transicionar antes de los 18 años, siempre en todo el mundo existen una serie de trabas donde el prejuicio es el que sigue permeando el acceso a derechos y libertades, ¿no? Y que se traduce también en cómo niños, niñas y adolescentes, mujeres, hombres, trans, personas trans no binarias, continúan estando condicionadas a no tomar decisiones desde su autonomía progresiva, que es como la capacidad que tiene cada persona de que con los elementos que tiene, que pueda describir sus deseos, que pueda describir alrededor de qué es lo que quiere, qué es lo que es incluso. Y este concepto de ciudadanía, pues nos ha costado incluso pues a las mujeres que tengamos menos de 80 años de poder votar, ¿no? Que están en el artículo 35 constitucional y que pues sí articula una justificación de cómo se nos ha segregado en diferentes momentos, que no teníamos ni siquiera esa capacidad hace no más de 80 años, ¿no? Porque no éramos ciudadanas, no podíamos votar y ser votadas como dice ahora el artículo 35 constitucional. Y ese concepto nos queda mucho a deber porque no solamente es elegir a nuestros representantes, sino tener la capacidad de nosotras ser también las representantes, tener la capacidad también de nosotras elegir sobre nuestro cuerpo, tener la capacidad de poder abrir una cuenta de banco, de poder ser autónomas. ¿Esta palabra o el concepto le pertenece solo a un grupo? Bueno, un poquito continuando la reflexión sobre el concepto de ciudadanía, ya explicó Jessica todo el rollo de Roma, ¿no? Precisamente es de quién somos, ¿no? Y el Estado te dice de quién eres, de dónde eres y todo. Exacto. Entonces todo eso se supone que es una voluntad general, ¿no? Así te lo explican la Ilustración y todos estos señores blancos, privilegiados, algunos heterosexuales, otros no, y así, ¿no? Entonces hablaban de la voluntad del cuerpo político, que se supone que este cuerpo político incluye a las mujeres. Entonces, reflexionando precisamente desde la filosofía política y con algunas compañeras, por ejemplo, Erika Linding habla mucho de los cuerpos disponibles, ¿no? De los cuerpos disponibles dicen algunas, para hacer el cuerpo desechable, ¿no? O los cuerpos basurizados, que me choca, pero pues así nos dejan, ¿no? En la calle y whatnot, como ya saben. Entonces, creo que en este contrato social que se ha hecho, las mujeres ya entramos al concepto de ciudadanía como un contrato leonino. Esto es un contrato donde engañas a la otra parte para decirle, te voy a dar todo esto, te voy a vender un rancho, 2 vacas, y al último resulta que le sales con una maqueta, ¿no? Y pagas lo mismo, ¿no? Entonces sería algo así como a nosotras se nos prometió en su momento que íbamos a ser parte de la ciudadanía
Cuando algunas respingaron, pues les quitaron la cabeza, las torturaron, las violaron, ¿no? No solamente las mujeres occidentales, también en otros lugares, otras luchas también a otras mujeres las siguen callando y nos siguen acallando, occidentales o no, no, eso ya, para eso sí hay igualdad, ¿no? Entonces, estaba reflexionando precisamente otra idea, ¿no? De que la ciudadanía, si bien no ha sido de las mujeres, si el Estado no está diseñado para las mujeres no encajamos en esta política. Pero hay una señora de inglesa para variar, ¿no? Como me gustan los güeritos de repente, pero bueno, que se llama Mary Beard, y esta señora te dice, es que si las mujeres no vamos a encajar en la política porque no cabemos en esos cubos, ¿no? No te lo dice así, pero es como una metáfora de lo que ella dice. O sea, en el momento que las mujeres entramos a la política cambia. Pero yo les puedo decir, porque he trabajado con partidos políticos, que eso no es cierto. Tenemos que ser más mujeres y estar más juntas y ser más diversas, porque, por ejemplo, la semana pasada fui a un foro de liderazgo de mujeres en política, hablando de ciudadanía y todo, y pues todas las mujeres blancas, heterosexuales, con ciertos cuerpos, con ciertos trajecitos Chanel, que bueno, los vas y los compras aquí al otro lado en el outlet, salen más baratos, pero no dejan de traer sus trajecitos Chanel las doñas, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que aunque se supone que la ciudadanía ya es nuestra, que ya podemos votar, en los hechos no es así. Los acuerdos se siguen haciendo en los bares, frente a las strippers, todos borrachos, y si a ti no te gusta tomar, pues no pudiste hacer política, ¿no? Si a ti no te gusta tener que desvelarte, porque pues te tienes que desvelar para ir a los acuerditos después de la sesión, hacer todo esto. Entonces yo por eso les digo a muchas mujeres, si no hay minuta no vayas, porque luego te van a engatusar. Pero bueno, ahí si quieren luego seguimos platicando de eso. Estamos aquí planteando quién sí puede ejercer esa ciudadanía, ¿no? ¿Qué usos y abusos se asocian con esta palabra, por ejemplo, ¿no? O sea, los conflictos que hay y también qué agendas ocultas hay en el concepto de ciudadanía, ¿no? Esto de qué conflictos y qué agendas se vuelve también, a ver, en este México que hoy vivimos, que si escuchamos esto en 10 años o en 20 años, que quede, como dices, para la posteridad, pues nos vamos a dar cuenta que vivimos en un país de más de 110,000 personas desaparecidas, con más de 11 feminicidios diarios, con una expectativa de vida de 30 a 35 años en la región para mujeres trans, con altos índices de crímenes de odio, con falta de agua, ¿no? En muchos territorios, con el despojo de los territorios por las mineras, y bueno, ¿no? Como todos los problemas que empiezan a exacerbarse, que de lugar de tener un horizonte alentador, cada vez se vuelve más complejo y como más vertiginoso el mirar hacia el futuro, ¿no? O lo que sea el futuro. En ese sentido, el término de ciudadanía, pues también nos han enseñado en las comunidades, por ejemplo, la diferencia que veo entre vivir en la Ciudad de México y mi familia que vive en un territorio de un pueblo originario en la Sierra del Valle del Mezquital y la Sierra Gorda es completamente distinto. Porque ahí la ciudadanía está condicionada por cómo te lleves con los partidos políticos que están en el gobierno en turno, ¿no? Ya justo lo decían por acá de cómo se sigue condicionando el ejercer esa ciudadanía. No es que no exista un deseo o un anhelo de que se transforme y cada persona pueda ejercer libremente sus derechos y tenga luz en su casa y drenaje y agua, etcétera, ¿no? Y los servicios básicos, sino que más bien también es una forma de control este miedo, ¿no? Y tener a una población con miedo, a una población que se siente insatisfecha, incompleta, pues también es parte de este proyecto de Estado. La inseguridad es un negocio para el Estado, para continuar
financiando toda la militarización del país y dejando atrás la seguridad comunitaria para crear una falsa idea de seguridad a través de las fuerzas militares que ocupan los territorios, y que esas son las fuerzas militares que siguen despojando con megaproyectos el país que vivimos. Entonces, el ejercicio de ciudadanía nos dicen que solamente está limitado a votar en el tiempo de elecciones, ¿no? Y que salgamos a las calles y que va a ser a través solamente de un Instituto Nacional Electoral, que incluso desconocemos su funcionamiento, ¿no? Entonces tenemos a una ciudadanía analfabeta de muchos derechos, de muchos procesos, y que los dejan en manos de unos cuantos. Y me gustaría que viéramos justamente quiénes son esas personas. ¿Ustedes quiénes consideran que hoy en día en México se encargan de decidir qué cuerpos son ciudadanos o no? En los dos foros de liderazgo de las mujeres no vemos a mujeres diversas. Y yo creo que nadie está diciendo, ella sí va a hacer política o ella no, pero es un entendimiento. Por ejemplo, hace 20 años, cuando la gente creía que yo me acercaba a los espacios de poder para yo llegar al poder, en ese momento no era mi inspiración, ¿verdad? Ahora ya les cuento luego cuando me candidateo. No es cierto. Pero la cuestión era que me acercaba a las diputadas y estas senadoras, y varias de ellas me dijeron, mija, si quieres llegar a un puesto de poder, te tienes que arreglar los dientes porque los tengo separadillos. Ya antes era como Madonna, ahorita ya quién sabe qué sea. Y pues me dijeron, y tienes que adelgazar, ¿no? Entonces, eso siempre me lo han dicho. ¿Quieres llegar a esto? Tienes que adelgazar. Tienes que hacer esto, tienes que adelgazar. Entonces, por lo que yo he visto, es que los límites te los van poniendo las mismas personas que están en la política, y desgraciadamente muchas de esas pues son mujeres. Y no voy a decir lo mismo que dicen muchas señoras de, es que las mamás educan a los niños y los hacen misóginos. No, pero los partidos políticos siempre están inspirados en un grupo de vatos, y hasta ahorita así están funcionando, como un grupo de vatos, y a veces de algunas mujeres que pues se prestan para generar estos acuerdos, ¿no? Mujeres amaestradas para funcionar con el patriarcado. Entonces, cuando entramos algunas ahí que de repente les decimos, oye, no, ¿por qué estás haciendo este foro y no hay ninguna mujer trans? ¿Por qué estás haciendo este foro y no hay ninguna mujer indígena? Porque empiezas a cuestionar, entonces ya te vuelves la incómoda, la loca, ¿no? Entonces, pues a veces yo creo que ese papel precisamente es ejercer la ciudadanía, el estar diciendo, tú dices como Estado, como gobierno, como partido que ellas no, pero yo digo que sí. Y antes por lo menos, bueno, decíamos, es que está feo discriminar, pero ahora ya por lo menos podemos decir, es ilegal discriminar, porque como dijo la compañera en el artículo tal, dice que las mujeres también tenemos que, y así, ¿no? Ya tenemos por lo menos algunas herramientas jurídicas para defender ese espacio, ¿no? Jessica, o sea, ¿tú consideras que el sistema trata como ciudadanas a las personas trans? ¿Sí o no? Y también, ¿qué factores te pueden desciudadanizar? Sí, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Este concepto de ciudadanía sexual, por ejemplo, de Leticia Sapsay, que habla, ¿no? Sobre cómo pues también el Estado tiene sexo, tiene género, tiene cuerpo, ¿no? El cuerpo de un hombre cisgénero, y que sobre todo las luchas y las reivindicaciones de los derechos políticos y civiles de los grupos LGBTI o las diversidades, pues están condicionados por esta idea de que solamente las personas heterosexuales son merecedoras, ¿no? Que solamente ciertas categorías son merecedoras de ser mujer. Sí hay una diferenciación, ¿no? O sea, por ejemplo, en las fiscalías lo que hemos visto es que para que una persona particularmente
pueda incluso acceder a la justicia, sea cual sea su identidad, hay obstáculos. En particular en el caso de las mujeres trans, por ejemplo, de los feminicidios de mujeres trans, lo que ocurre es que las fiscalías tienen protocolos que están hechos conforme a una lógica cisexista, que si bien la Suprema Corte de Justicia ha dicho que todas las, o resuelto que las muertes violentas de mujeres deben de ser investigadas como feminicidio, hay un desacato de las fiscalías. Esto también se traduce en faltas a la debida diligencia. Esto se traduce en que los elementos que hay dentro de las escenas del crimen, de los delitos que se cometen, no son custodiadas de forma correcta, etc. Entonces hay una cadena de cuestiones ineficaces que estamos viendo. En el caso de las mujeres trans, por ejemplo, si ya tenemos trazadas estas deficiencias, estamos viendo que ni siquiera en la Fiscalía de Feminicidio nos dicen, al menos aquí en la Ciudad de México, que el primer obstáculo que enfrentan es también el tener la categoría de mujer y que la carpeta de investigación pueda integrarse como el delito de feminicidio, porque para eso debes de acreditar que hubo una persona viva del sexo femenino, del sexo mujer, y cuando no existe el cambio de identidad, por ejemplo, que es lo que pasa para la mayoría de trabajadoras sexuales o mujeres trans, hay también una revictimización porque no se consideran que en vida también se viven condiciones de violencia. En el caso, por ejemplo, de Alessa Flores, para cambiar tu acta de nacimiento en la Ciudad de México necesitas comprobante de domicilio, cosa que la mayoría de trabajadoras sexuales no tienen porque viven en hoteles, porque nadie les renta y no tienen acceso a la vivienda, porque nadie les renta a una persona que no puede acreditar ingresos. Entonces, al ser personas que, en el caso, por ejemplo, de muchas trabajadoras sexuales que fueron expulsadas de su hogar a temprana edad, que desertaron de la escuela a temprana edad, que tuvieron que dedicarse al trabajo sexual, ¿no? Y muchas de ellas sobrevivir incluso a la trata de personas. Y después, cuando la única forma que tienen de sobrevivir es la opción del trabajo sexual, que no se reconoce en este país como trabajo, que aún no se tiene las condiciones de reconocerse como tal, pues ¿qué pasa? No se puede ni siquiera acceder a una vivienda donde puedas tú tener un comprobante y pagar servicios con tu nombre. Entonces vives en hoteles, vives en situación de calle y las cadenas de violencia continúan. En el caso de Alessa Flores, por ejemplo, lo que mirábamos es que si teníamos un acta de nacimiento era mucho, porque ni siquiera cuando nos informaba la fiscalía a la familia social que somos nosotras sus amigas, y a su familia consanguínea, nos decían, bueno, pues es que ahora lo difícil va a ser acreditar que ella era mujer. Y aunque se haga un peritaje antropológico, eso está sujeto a un juez de saber si se integró los suficientes elementos para saber si era o no un feminicidio. Y si no, se tiene que reclasificar como un homicidio, ¿no? Con sus debidas atenuantes y demás. Entonces, pues, creo que estamos cayendo en... Realmente es el estatus de ciudadanía lo que buscamos, o más bien yo dejaría la reflexión que más bien también es el estatus de ciudadanía el que ha sido una justificación para negarnos derechos y libertades a muchas quienes no cumplimos con incluso tener los elementos de la personalidad jurídica que nos piden en muchos documentos y muchos trámites, ¿no? Y en el caso de las personas trans, por ejemplo, el hecho de que no puedas acceder a tu acta de nacimiento en todo el territorio nacional, solamente en 20 entidades se puede, y la mayoría es a partir de
18 años, porque pues solamente en Jalisco, en un municipio es donde se puede acceder sin importar la edad, y en la Ciudad de México, Oaxaca, a partir de los 12 años, pues es seguir condicionando, ¿no? Y eso sin contar la homologación que tenemos que hacer en los demás documentos. Diría un activista trans brasileño: cuando obtuve mi acta de nacimiento, obtuve el reconocimiento de identidad, pero frente al Estado también me volví analfabeta, porque tenemos que cambiar nuestros documentos y el Estado no lo ha facilitado esa armonización. Me gustaría completar lo que dice la compañera, un poquito hablando de la frontera, ¿no? Acá en Tijuana, el norte de México. Muchas veces el hecho de la ciudadanía, pues a mucha gente ya no le importa, porque realmente sabemos que lo que necesitan es trabajar. O sea, muchas personas migrantes ahorita les dices, ¿qué onda con la ciudadanía? Mira, ahorita lo que necesito es comer, mañana, pasado, ya luego vemos, ¿no? Hablábamos con personas, mujeres migrantes, de, oye, ¿cómo ves el rollo de votar y todo esto? No, pues sí estaría bien, si así nos van a hacer caso, claro que lo voy a hacer. Entonces ahorita yo veo que a lo que más culito les da es precisamente que las mujeres migrantes voten, que las mujeres organizadas votemos realmente, porque es entonces cuando de plano sí se van a empezar a caer todos estos monstruitos que tenemos en el gobierno, a sus hijos e hijas y todas estas familias que vienen desde el virreinato, pues. O sea, si te pones a analizarlo, los virreyes de España siguen gobernando, los bancos, las empresas, y pues aquí seguimos, muchas personas en esta idea de, uy, somos súper castizos, ¿no? Así de, a ver, espérame, somos mestizos, ¿no? Y acá en el norte, bueno, ya también la plebe que luego nos creemos gringos, ¿no? O sea, por eso te decía, soy chicana, pero TX, porque también reconozco pues aquellos colonizadores, ¿no? La parte buena, porque también los derechos humanos y algunas cosas suaves, pues se inspiraron de por allá, ¿no? Entonces, para cerrar, yo creo que sí sería bueno pensar en una ciudadanía distinta a la que hemos vivido desde ahora, una ciudadanía que nos haga precisamente hacernos compañeras, cuidar la tierra en la que vivimos, cuidar a nuestras vecinas y vecinos y recuperar un poquito, por eso que, por ejemplo, hace 30 años aquí en Tijuana podías dejar tu carro abierto con las ventanas abajo con tu bolsa adentro y no pasaba nada. Ahorita suena increíble, imposible, ¿no? Por todo lo que está pasando. Y decimos, es la migración. No es la migración. Es el capitalismo, es el racismo, es la discriminación. Son las grandes empresas que hacen que la gente se tenga que salir de sus lugares a venir acá a buscar un trabajo mediocre en una ciudad que no los quiere, porque precisamente aquí es donde vemos, ¿no? La ciudadanía para quién, cómo y dónde. Un ciudadano mexicano de Tijuana es más valioso que uno de Oaxaca. Bueno, depende cómo andes vestido y qué carro traigas, ¿no? Piénsenlo. Conciben otro tipo de organización, otra manera de reconocer nuestros derechos como personas sin que necesariamente tenga que ser el término ciudadanía. La ciudadanía es un síntoma del Estado por regular la capacidad de las personas de lo que pueden y no pueden hacer a partir de qué momento y bajo qué expectativa, ¿no? De requisitos, bajo qué requisitos es ciudadano. Y yo sí, pues apostaría que más bien desbinarizar ese artículo 34 de solamente hombre y varón, e incluso poner hombre, varón y mujer, o mujer solamente, ¿no? Y poner incluso, ampliarlo hacia personas, ampliarlo hacia todas aquellas personas que no necesariamente tengan 18 años, como si eso ya te diera determinada capacidad. Y sobre eso, pues a mí me gustaría encontrar otras palabras, ¿no? Otras palabras que puedan ser más amables, más empáticas, más cercanas. Y sobre todo
que puedan surgir de etimologías o de orígenes más creativos. Creo que es necesario seguir utilizando el concepto de ciudadanía para poder dialogar con estas señoras baby boomers, ¿no? Acá, por ejemplo, yo me he tenido que salir de grupos de académicas, pues casi priistas todas, ¿verdad? Pero que realmente me decían que yo no sabía qué era ser mujer, ¿no? Entonces yo, ay, canijo, pero pues si yo estoy buscando que todas seamos mujeres, ¿no? Entre más mejor, the more the merrier, cáiganle todas, ¿no? Y ellas, no, yo no soy mujer, Sir. Y yo, Sir, o sea, ni siquiera sabía ni qué onda estaban alegando, pero ellas diciendo, tú no me vas a decir a mí que yo soy Sir. Y yo, güey, es cis y ni siquiera lo sabes decir, y si eres de la Sorbona, mija, pues actualízate para estar chingando gente, ¿no? Entonces, pues a mí me ha sorprendido mucho de este retroceso, ¿no? De todo, de que hemos estado viviendo para el tema de ser mujer. Por eso yo dije, bueno, si no es aquí, no va a ser aquí, y vámonos. Entonces creo que sí va a ser necesario seguir trabajando con el concepto de ciudadanía para las quienes queramos seguirnos echando tiros con las baby boomers, ¿no? Así, o con las personas que no se quieran actualizar en derechos humanos. Pero también creo que es importante, como decía la compañera, inventar otros conceptos, que si la jotería, que si las tijuanenses, porque estamos en la frontera y queremos ponernos no sé, como un partido político porque somos mujeres y nos gusta decir cool. Ah, ok, qué chingón, júntate con eso. Pero tal vez el concepto de ciudadanía sí lo necesitemos para cuando nos tengamos que pelear con las personas que tienen tomada la ciudad. De otra manera, yo no creo que lo necesitemos mucho. Pero pues eso es todo y muchas gracias. Con eso cerramos. Les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotras, que hayan compartido. Les agradecemos muchísimo por haber participado en Glosaria. Les invitamos a seguirnos en el próximo podcast sobre cuidados con Lorena Wolfer. Nos van a recordar a todas y cada una de nosotras. ¿Cuál es el lenguaje de los transfeminismos? ¿Qué palabras empleamos para mirarnos, reconocernos, nombrarnos, a nosotros y a nuestras luchas, ideas y posicionamientos? Glosaria es una serie ideada por Serrucha y Lorena Wolfer desde Disidenta, Comunidad de Práctica Social y Saberes Feministas. Claudia Arechiga es nuestra coordinadora de invitades. Elvira Lisiaga, nuestra asesora y guía de cabecera. Y Yuruen Lerma, nuestra editora feminista conceptual. La música que acompaña a Glosaria es Alzo la Voz, de La Cuervo. Glosaria fue grabado entre abril y mayo de 2023, en el estudio Bandy Media, en la Ciudad de México. La producción estuvo a cargo de Jerónimo Quintero y Yolitzin Murillo, y la edición a cargo de Uriel Islas. Nuestro sitio es www.disidenta.com y estamos como disidenta_com en Instagram y Twitter, y como Disidenta en Facebook. Romperlo todo empieza por romper como pensamos.